En unos minutos comenzamos. Carolina, me gustaría que hiciéramos una prueba con tu sonido. ¿Puedes probar tu micrófono y ver que todo está funcionando bien? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Tal vez un poquito pasito, un poquitico pasito. Vale, ya reviso. Ahí, ¿me escuchas mejor? Sí, creo que está mejor. Listo, gracias. Muy bien. Yo creo que podemos ir comenzando si te parece bien. Em, Quiero entonces darles las gracias a los presentes. Esta es una serie de webinars que hemos venido trabajando desde Asocia y en conjunto con Macaya, muchos de ellos. Hoy tenemos un tema pues muy importante para las organizaciones sin ánimo de lucro y es el paso a paso para la movilización de recursos de cooperación internacional. Como sabemos, muchas veces las organizaciones sociales están rodeadas de oportunidades de cooperación internacional, pero no saben por dónde empezar a buscarlas, a encontrarlas y a gestionarlas. Entonces, por eso tenemos hoy a una invitada de lujo, es de Macaya, de, y bueno, antes les quiero contar un poquito sobre Macaya. Para los que no saben, Macaya fue creada en 2006 y su nombre significa construir o hacer en Misquito, que es una lengua indígena de Honduras. Esta palabra representa el objetivo de Macaya, que es construir alianzas y relaciones orientadas al desarrollo social y económico. Y Asocia, por su parte, es un ecosistema empresarial por la sostenibilidad de la Fundación Socia, un ecosistema pensado para fortalecer y congregar y articular a las organizaciones que trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, es una organización que está ubicada en la 30 y que también cuenta con espacios de cowork, de auditorios, salas de reuniones, muy valiosos y nos pueden visitar y conocen este espacio diseñado y pensado para fortalecer también las acciones sociales y ambientales. Bueno, entonces doy paso a la presentación de Carolina Quintero. Ella es profesional de cooperación internacional y alianzas de Macaya. Es profesional en gobierno y relaciones internacionales, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Es máster en Estrategia y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 6 años de experiencia en el sector social y público en Colombia y en España en la gestión y evaluación de proyectos y programas sociales, diseño metodológico del sello Empresas que Tejen y Protegen para la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y fue asesora y consultora en la Fundación CIBEI y Comunidad de España, de Madrid, de España. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Te dejo la palabra entonces con este tema tan importante para las organizaciones sociales. Bueno, Sergio, muchas gracias y buenas tardes a todos. Como decía Sergio, este es un tema muy interesante y de hecho, pues en Macaya vengo desempeñando una labor muy encaminada a identificar esas oportunidades de cooperación y a gestionar recursos de cooperación. Cualquier cosa me dicen si no me escuchan bien, yo estoy pendiente. Entonces, Carolina, solo una cosa también para contarle a las personas que están conectadas y es que pueden hacer preguntas por el chat y al final podemos ir recogiendo esas preguntas y conversar sobre ellas. Gracias. de acuerdo, así es. Bueno, voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor, cuando la estén viendo? Sí, perfecto. Ahí lo estamos viendo. Espérame un segundo. A ver si aquí ya. Listo, ahora sí. Ahí está, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la movilización de recursos y en ese mundo de la movilización de recursos, cómo existe una alternativa y es la cooperación internacional. Entonces, lo que vamos a ver puntualmente es, en general, cuál es ese concepto de movilización de recursos. Luego pasamos a ver cuáles son las generalidades de la cooperación, los principios, los actores, los tipos y las fuentes. Cuál es ese paso a paso de la movilización de recursos que pues venimos
haciendo y llevando a la práctica desde Macaya. Les voy a hablar de una plataforma para acceder a información sobre oportunidades de cooperación. Asimismo, quiero compartirles algunas tendencias generales que hay hoy en día en la cooperación internacional y algunos tips y recomendaciones a tener en cuenta en la formulación de proyectos. Entonces voy a empezar por hablarles de la movilización de recursos. ¿Y esto qué es? Son todas aquellas actividades destinadas a generar ingresos para una organización. ¿Qué tipo de actividades? Pues se pueden gestionar alianzas con el sector privado y alianzas multisectoriales. Se puede gestionar ingresos a través de la rentabilidad de fondos. Se puede gestionar también cooperación nacional con el sector público, privado, la academia, otras organizaciones de la sociedad civil. Adicional a eso están las actividades de fundraising y crowdfunding, que es como a través de diferentes estrategias puedo recolectar diferentes tipos de recursos financieros o de otro tipo para apoyar y soportar mis causas. Está la cooperación internacional y también la venta de productos y servicios, que como organizaciones sociales también podemos definir algunos productos y servicios que de alguna forma pueden generar ingresos. Entonces, como pueden ver, la cooperación internacional es solo una alternativa de generar ingresos, de gestionar recursos, pero es importante que no dependamos solamente de una fuente, sino que tengamos como diferentes alternativas que soporten las acciones de una organización. Bueno, y entonces, ¿qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Como ustedes sabrán, la cooperación internacional existe desde tiempos ancestrales en donde se llevaba a cabo normalmente y tradicionalmente la cooperación militar. Pero esta es diferente a la cooperación internacional que nos reúne el día de hoy y que queremos pues movilizar hoy en día, y es la cooperación internacional para movilizar el desarrollo y generar impacto social y económico en las comunidades y en los países. En este sentido, quiero compartirles dos definiciones muy puntuales que nos hablan de lo que es la cooperación internacional, y cada una de ellas responde a una etapa y a un momento específico en el entorno de la cooperación internacional. Entonces, la primera de ellas nos dice que la cooperación internacional es todo el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre diferentes países con diferentes niveles de renta y que tiene el propósito de promover el progreso económico y social de los países del sur, de modo en que sea más equilibrada en relación con el norte y resulte sostenible. Y por otro lado está la cooperación internacional, que nos dice el PNUD, que es la relación que se establece entre dos o más países, organismos o organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. En este sentido, y creo que es visible para todos, hay una gran diferencia entre estas dos definiciones. La primera nos lleva a ver una cooperación mucho más tradicional, en donde los países del norte, como dice acá, y que hace referencia normalmente a los países ubicados en el hemisferio norte, pero más específicamente a aquellos que han sido tradicionalmente los que han tenido mayor desarrollo económico, como ellos tienen la posibilidad de transferir recursos, pero además de dar líneas sobre hacia dónde deberían ir los países en proceso de desarrollo. Y la segunda definición nos hace énfasis más en cómo esto es una relación jerárquica, en donde todos co-creamos, todos colaboramos, y donde ya vamos a ver más adelante en los principios de la cooperación, cómo los países que recibimos recursos somos quienes debemos definir hacia dónde debe dirigirse esa cooperación internacional. Por eso hablamos de consenso, de trabajar conjuntamente. Entonces, en ese mismo sentido, es importante tener en cuenta cuáles son los principios orientadores de la cooperación internacional al desarrollo. Tenemos dos grandes elementos aquí. El primero de ellos es la eficacia de la ayuda al desarrollo, y el segundo son los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados en la Agenda 2030. Los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo surgen porque durante la historia de la cooperación y aproximadamente
a lo largo de los años 90, a pesar de que se gestionaban recursos de cooperación, no se estaba viendo el impacto que estaban teniendo estas acciones de desarrollo. En ese sentido, tanto cooperantes como receptores de cooperación decían que es muy importante definir unos principios en los cuales se integren todos los actores del desarrollo y caminen para lograr ese impacto que realmente se necesita con esos recursos de cooperación. Entonces, el primero de los principios y muy importantes es el de apropiación, y es que los países que reciben cooperación ejercen autoridad sobre sus políticas de desarrollo, sobre sus planes y estrategias de desarrollo, y a partir de ello se pueden coordinar con otros actores externos para definir hacia dónde deben ir esas acciones de desarrollo. Y esto se alinea con el segundo principio, y es que los cooperantes basen todo su apoyo en las estrategias, instituciones, planes y procedimientos nacionales de desarrollo de los países que van a recibir esa cooperación. El tercer principio es la armonización, y es que los países cooperantes deben coordinar y simplificar procedimientos, así como compartir información para evitar duplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los esfuerzos que se desplieguen desde los países cooperantes deben entenderse y conocerse para evitar una duplicidad de esfuerzos en un mismo territorio, en un mismo tipo de población. Entonces, una cosa es que sumemos fuerzas, que logremos escalar las acciones, y otra cosa es que nos enfoquemos solamente en una misma actividad y dejemos de lado otras necesidades que también están en los territorios. El cuarto principio es el de resultados de desarrollo, y este es muy importante porque tanto los países que reciban cooperación como los cooperantes deben concentrarse en lograr esos resultados de desarrollo y contribuir a mejorar esa medición de impacto y de resultados que se haga con cada una de las acciones en el ámbito de la cooperación. Y el último de los principios es el de responsabilidad mutua, y esto nos dice que tanto cooperantes como socios receptores deben ser responsables y deben rendirse cuentas mutuamente de los resultados de desarrollo que se están alcanzando. Esto está muy alineado con temas de transparencia, porque en la cooperación internacional también es muy importante ver hacia dónde van los recursos y qué se está logrando con estos recursos. El siguiente de los principios que ha sido el enfoque en los últimos años es el de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto qué es? Son 17 objetivos que tienen 169 metas y 232 indicadores. Estos objetivos tienen una historia de creación muy importante, porque para lograr definirlos, en el año 2015 se hizo una convocatoria de diferentes sectores de la sociedad, sector público, sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil, individuos, para definir hacia dónde debíamos caminar en los próximos 15 años, ya que tienen una vigencia hasta el año 2030, y tienen un enfoque muy específico, y es el de erradicar la pobreza extrema, combatir la inequidad y la injusticia y dar solución al cambio climático. Entonces, son 17 objetivos que es muy importante que cada uno de nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, logremos articularnos a ellos e identificar a cuál de ellos le estamos apuntando, porque justamente desde todas las acciones que nosotros desarrollamos estamos generando un impacto sobre alguno de estos objetivos. Entonces, se los voy a mencionar muy brevemente. Son 17 objetivos. El primero de ellos es fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, el séptimo es energía asequible y no contaminante, el octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el noveno industria, innovación e infraestructura, el décimo reducción de las desigualdades, el 11 ciudades y comunidades sostenibles, el 12 producción y consumo responsables, el 13 es acción por el clima, el 14 vida submarina, el 15 vida de ecosistemas terrestres, el 16 paz, justicia e instituciones sólidas,
Y el 17 es un objetivo transversal a todos los anteriores y es el de alianzas para lograr los objetivos. Entonces, muy importante que revisemos estos objetivos, cuáles son sus indicadores, identifiquemos desde las acciones que desarrollamos a qué realmente le estamos aportando. Bueno, ¿y cuáles son los actores del desarrollo? ¿Quién se encarga de promover todo este desarrollo en el entorno de la cooperación internacional? Entonces, en primer lugar, estamos las personas que somos tanto beneficiarios de las acciones que se generen, como también aportamos a esas acciones desde el trabajo que desarrollamos, ya sea como individuos o como actores que hacemos parte de diferentes instituciones de la sociedad. Está el sector privado, que aporta desde sus iniciativas de responsabilidad social empresarial o desde las fundaciones que crea también para generar impacto y acciones de desarrollo con diferentes comunidades o con el medio ambiente. Está la sociedad civil organizada, muy importante, aquí están todas las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y tienen un elemento muy clave, y es que la sociedad civil organizada es la que está más cerca a los ciudadanos, a las comunidades, a las poblaciones, donde muchas veces el Estado no logra llegar y responde a esas necesidades particulares. Están las agencias de desarrollo y las organizaciones multilaterales, que son todos los actores que hacen parte de ese escenario internacional y que se constituyen de diferentes formas. Las agencias de desarrollo son las agencias de cooperación internacional al desarrollo y son agencias definidas por los gobiernos de los países para dirigir, gestionar y transferir cooperación a otros países. Y las organizaciones multilaterales son las organizaciones conformadas por diferentes países, como son Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, que se conforman por diferentes países, pero también dirigen sus acciones a diferentes países y se sostienen además de aporte de esos países que las conforman. Y está el sector público, que es el principal responsable del bienestar de los ciudadanos y que se alinea con todos los demás actores. En realidad, este tema de los actores del desarrollo es muy importante porque cada vez más vemos el potencial que tienen las alianzas para lograr transformaciones, para lograr mejorar la calidad de vida de las personas, para reducir la pobreza y lograr realmente esos impactos en el desarrollo, pero también lograr llegar cada vez a más personas y comunidades que lo necesitan. ¿Y cuáles son esos tipos de cooperación internacional que yo puedo, a los que yo podría acceder? Entonces, hay diferentes tipos. Está la cooperación financiera, que son todas esas transferencias de dinero. Esta se puede dar de dos formas. Por un lado puede ser cooperación financiera no reembolsable, que es la cooperación más conocida como subvenciones, grants, y que es la que normalmente está dirigida hacia organizaciones de la sociedad civil, pero cada vez más vemos que el tipo de cooperación financiera no reembolsable también comienza a incluir diferentes tipos de actores como emprendimientos, a veces sector privado, también sector público, y depende un poco del enfoque de cada oportunidad de cooperación. Y está la cooperación financiera no reembolsable, que es la que otorgan los bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, como el BID, y que normalmente se dirige a los gobiernos. ¿Y por qué? Porque son los gobiernos quienes normalmente tienen la capacidad de poder devolver ese dinero que es prestado desde estos bancos de desarrollo. Está también la cooperación técnica, que es toda aquella transferencia de conocimiento, de metodologías, de técnicas y en general todo ese conocimiento que consolidamos de diferentes formas y que, perdón, y que también se puede transferir entre diferentes países y entre diferentes organizaciones. Están las donaciones de equipos y productos como computadores, como software, por ejemplo, altamente descontados. En específico, hay beneficios para las organizaciones sociales que quieran acceder a software, por ejemplo, de Microsoft, de Google, de Adobe, y todo esto es un beneficio y es un tipo de cooperación.
Están las becas para estudios y cursos, que como todos sabemos, pues como individuos podemos aplicar para hacer ya sea un curso completo, un pregrado, un posgrado en otro país. Entonces este también es un tipo de cooperación. Está la ayuda humanitaria y de emergencia, que es toda aquella ayuda que se despliega cuando hay un desastre natural o un conflicto bélico. Está la ayuda alimentaria, que está enfocada en garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones, comunidades o países. Están las pasantías y voluntariado, que es cuando yo quiero hacer, tener una experiencia laboral, profesional o voluntaria en otro país, y normalmente están, cuando es voluntariado, están enfocadas pues en temas de desarrollo social. En premios y concursos, este es otro tipo de cooperación que también estamos viendo muy a menudo, y es cómo yo puedo ser reconocido, ya sea en especie o en dinero o con un reconocimiento de nombre, gracias a las acciones, a la experiencia, al know-how que yo consolido como organización o como persona. Esos son los tipos de cooperación internacional. ¿Y cuáles son las fuentes de cooperación internacional? Es decir, ¿de dónde puede provenir esos recursos de cooperación? Entonces está la cooperación bilateral, normalmente conocida como ayuda oficial al desarrollo. Esta cooperación se intercambia entre países, entre los gobiernos de los países, y esta cooperación también puede ser de diferente tipo. Entonces, normalmente cuando es cooperación norte-sur se dan transferencias de recursos, cooperación financiera no reembolsable, que se dan entre países de mayor nivel de renta con países de menor nivel de renta. Está la cooperación sur-sur, que es la que se da entre países del mismo nivel de desarrollo, del mismo nivel de renta. Por ejemplo, Colombia con India, que pueden intercambiar conocimientos, metodologías en temas específicos. Y está la cooperación sur-norte, que no es la más común, pero hemos visto que se está ejecutando también. Y es cuando un país de menor nivel de renta tiene un conocimiento, entonces normalmente es una cooperación técnica la que se transfiere de esta forma, que quiere transferir a un país de mayor nivel de renta. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver a México transfiriendo conocimientos sobre el manejo de una problemática de pandillas con la alcaldía de Nueva York. Entonces, este es el tipo de cooperación que puede funcionar en este sentido. Está la cooperación multilateral, que es la que proviene de esos organismos multilaterales de desarrollo que les mencionaba y que se dirige también a múltiples actores del desarrollo, múltiples países. Está la cooperación descentralizada, que es la que se da entre todos los otros actores del desarrollo, entonces sector público descentralizado, no el nacional, sino descentralizado, sector privado, universidades, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Entonces, todos esos otros actores que intercambian cooperación. Y está también la cooperación triangular, y esta funciona cuando hay un actor que tiene los recursos financieros y hay otros dos actores en diferentes países que quieren ejecutar una acción o un proyecto en específico. Listo, entonces quería como darles esta breve introducción para pasar a ya esa parte más práctica de cómo realmente logro gestionar este tipo de recursos. Entonces, lo que les voy a mencionar es el paso a paso para la movilización de recursos. Esto aplica para cooperación internacional, pero también para identificar otro tipo de oportunidades. Entonces, el primer paso es la identificación de necesidades y fortalezas, el segundo paso es la identificación de oportunidades, el tercer paso es la validación de si aplico para esas oportunidades, y el cuarto paso es la decisión que tomo frente a si me presento o no contacto esas oportunidades. Algo muy importante acá es que las oportunidades de cooperación internacional no se deben entender solo como convocatorias. Hay dos procesos clave y de los cuales siempre hay que tener un balance. Por un lado, podemos identificar convocatorias, revisar si queremos acceder a ellas o no y aplicar efectivamente a través de un proyecto. Pero por otro lado, y muy importante y muy desde la experiencia de Macaya, es
que podemos gestionar relaciones con diferentes tipos de aliados, ya sean otras organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector público y directamente cooperantes internacionales con los que podamos establecer relaciones y podamos llevar esas relaciones a la ejecución de una iniciativa y a mantener esas relaciones a largo plazo. Entonces, ya vamos a ir hablando un poquito más de eso. Pero el mensaje es que siempre que hablemos de oportunidades de cooperación, entendamos que tenemos esas dos posibilidades y no nos desgastemos únicamente aplicando convocatorias. Entonces, el primer paso es que yo debo identificar muy bien cuáles son esas necesidades que yo tengo como organización y cuáles son esas necesidades específicas que yo tengo por proyecto. Debo conocer muy bien los presupuestos de mi organización, cuál es mi misión y mi visión, si esa misión y visión a hoy responde a lo que yo me estoy imaginando y a lo que estoy haciendo como organización, cuáles son mis fortalezas y cuál es ese conocimiento que yo he consolidado a lo largo del tiempo. Entonces, una vez yo identifico como todas esas necesidades muy claves, pero también mi realidad, mis capacidades y mis fortalezas, me voy a preguntar cuáles son mis necesidades de recursos. Entonces, ¿qué tipo de recursos necesito? Como vimos, ya hay diferentes tipos de cooperación. ¿De quién los necesito? ¿De qué tipo de actores del desarrollo puedo necesitarlos? ¿Para qué los necesito? Si tengo ya un proyecto específico o si hasta ahora estoy comenzando a trabajar en él, debo tener muy claro ese enfoque. ¿Cuánto necesito? Entonces, ¿cuál es esa cantidad que yo necesito y si tengo en este momento la capacidad de gestionarla? ¿Cuándo lo necesito? Cuándo es muy importante porque los procesos para acceder a recursos de cooperación toman tiempo. Entonces, debo ver si tengo una urgencia de acceder a un recurso, debo revisar si realmente la cooperación va a ser la respuesta o si se puede tomar un poquito más de tiempo y si puedo gestionar este tipo de oportunidades. El segundo paso es identificar las oportunidades. Entonces, una vez tengo muy claras mis necesidades, me voy a ir a buscar cuáles son las oportunidades de cooperación que yo podría tener. Entonces, nuevamente, ya sabemos que pueden ser convocatorias o identificar esos potenciales aliados. Y esa identificación de oportunidades se hace a través de una búsqueda juiciosa, especializada, de acuerdo a las áreas de mi interés y cómo encuentro qué otros actores están trabajando en esos temas y qué convocatorias podrían responder a esas necesidades que yo tengo como organización y por proyectos. También es muy importante identificar cuáles son esos contactos que yo ya tengo y que de pronto me podrían llevar a contactar a otros potenciales aliados. Entonces, muy importante, como les decía, la gestión de relaciones. Otra cosa, el tema de las comunicaciones tanto internas como externas es muy relevante en estos temas de cooperación porque eso me va a permitir varias cosas. Por un lado, comunicar qué es lo que yo hago, tener esos resultados de mis proyectos, de las acciones que desarrollo actualizadas para que cualquier persona que entre a ver la información en mi página web, en mis redes sociales, a través de los boletines que yo genero, puedan ver cuál es ese impacto que yo estoy generando y se podrían interesar y buscar un espacio de interacción con mi organización. Y por otro lado, a nivel interno es muy importante que todos los colaboradores de la organización sepan qué es lo que está haciendo la organización en cada uno de los frentes y puedan también identificar esas oportunidades o aliados que serían potenciales para gestionar este tipo de recursos. Entonces, ¿dónde buscar oportunidades de cooperación, organizaciones e información del sector social? Macaya cuenta con una plataforma que se llama Nodoka, que es una plataforma de acceso a información sobre oportunidades de cooperación internacional que se crea con el propósito de democratizar la información. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos entrar a Internet y comenzar a buscar en el universo que es Internet
múltiples fuentes de información, muchas veces en inglés, y pues eso no nos puede tomar demasiado tiempo. Nodoka lo que hace es recoger toda la información relevante en los diferentes temas del desarrollo y poner aquí la información de las oportunidades y de las convocatorias. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en Nodoka? Nosotros gestionamos contenido para que las organizaciones que utilizan la plataforma no solamente vean qué oportunidades de cooperación, sean convocatorias o sean organizaciones que están trabajando en los diferentes temas, sino que además compartimos conocimiento y ese conocimiento está disponible a través de la plataforma. Entonces contamos con videos para hablar un poco sobre todo este tema de lo que es la cooperación, cuáles como son los principales elementos a tener en cuenta. Nosotros ejecutamos webinars mes a mes para compartir información sobre temas que son tendencia en el ámbito de la cooperación, y eso también se puede acceder a través de la plataforma. También compartimos documentos o investigaciones alrededor de temas de cooperación que son de interés para los usuarios que acceden a Nodoka. Adicional a esto, contamos con una base muy gruesa de información sobre convocatorias de cooperación internacional, y esto tiene una especificidad, y es que se puede filtrar por área temática, por tipo de cooperación, por el tipo de actor que yo estoy buscando, y esto me facilita a mí encontrar esas oportunidades que pueden aplicar a lo que yo estoy buscando. Y tenemos también un directorio de organizaciones. Aquí tenemos información de todos los actores del desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y todos los cooperantes que pueden ser potenciales aliados. Y también me permite filtrar por área temática para entender qué otros actores trabajan en esos temas que a mí me interesan. Entonces tenemos como diferentes funcionalidades para acceder a toda esta información. Entonces, bueno, les voy a presentar un momento y me confirman si escuchan el audio, este video, para que entendamos un poco más cómo funciona la plataforma. Sí se escucha. ¿Sabías que uno de los primeros pasos para hacer cooperación internacional es realizar un buen mapeo de oportunidades? Te contaremos en pocos pasos cómo acceder y gestionar la herramienta de mapeo de oportunidades en Nodoka. El mapeo de oportunidades te permite encontrar diversas ofertas de cooperación internacional haciendo uso de los filtros que te ayudan a encontrar oportunidades específicas dependiendo de tus intereses. Veamos cómo funciona. Tipo de oportunidad. En cooperación internacional hay diversas fuentes de información y ofertas. Por eso, aquí puedes filtrar entre noticias, convocatorias, tendencias, ofertas, documentos u organizaciones. No te olvides del área temática, un filtro que siempre te vas a encontrar en las diferentes secciones de Nodoka para que selecciones cuál o cuáles son las áreas de tu interés. Los tipos de cooperación definen qué recursos estás esperando recibir: técnico, financiero, premios y las condiciones de oportunidades, préstamos, donaciones, regiones de interés. En este campo, selecciona las regiones de donde quieras que se dirija el tipo de cooperación que estás buscando. Si no estás seguro, puedes dejar este campo en blanco. Fecha límite. Puedes seleccionar una fecha de inicio y finalización. Este filtro es de mucha ayuda si lo que estás buscando son convocatorias y quieres tener el tiempo suficiente para organizar tu propuesta y aplicar. Tipo de organización. La casilla la debes marcar si sabes concretamente qué tipo de organización deseas consultar para filtrar tus resultados. Una vez que señales los parámetros de búsqueda, buscas o guardas los criterios para volverlos
Bueno, igual esta parte es como para entender cómo todos estos elementos y conceptos iniciales de la cooperación se ven directamente aplicados en la plataforma, teniendo en cuenta que es la mejor forma de buscar esas oportunidades. Hay diferentes plataformas de acceso a este tipo de información, algunas están en inglés, la mayoría pues son de otros países, y Nodoka busca justamente pues compartir esa información. La forma y como el método o lo que debemos priorizar y buscar y tener en cuenta cuando buscamos oportunidades se alinea de la misma forma. Entonces, tipo de oportunidad que estoy buscando, tipo de cooperación, área temática. Esto es como el enfoque que siempre debo tener independientemente del buscador que yo utilice. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Nodoka cuando ya una vez hecha esta búsqueda encontramos oportunidades? Aquí hay una oportunidad que es de la Inter-American Foundation. Entonces, esta es la información que me va a aparecer en Nodoka. ¿Quién es la organización que lo promueve? ¿Cuál es su sitio web? ¿Cuál es el detalle de la oportunidad? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son los temas que prioriza una oportunidad? ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces, adicional a esto me deja ver hacia qué regiones o países se dirige la oportunidad, qué tipos de cooperación tiene esta oportunidad, hacia qué tipo de beneficiarios se dirige también, cuál es el monto de la oportunidad, si está abierta permanentemente o si tiene una fecha límite, me va a aparecer aquí esa fecha límite, cuál es el idioma en el que yo puedo aplicar, cuál es el proceso para aplicar y un contacto ante el cual yo puedo comunicarme en caso de que tenga dudas o inquietudes sobre esa oportunidad de cooperación. Entonces, una vez hecho ese mapeo, seguramente me voy a encontrar con diferentes actores dependiendo del tema que yo aborde. Aquí les queremos compartir algunos ejemplos de organizaciones que trabajan en diferentes temas. Entonces, para competitividad y emprendimiento, por ejemplo, tenemos Skoll Foundation, The Mastercard Foundation, FUPAD, Clinton Foundation. Para educación, que hay muchísimas organizaciones trabajando en este tema, está UNESCO, el Banco Mundial, Silicon Valley, el BID, la Organización de Estados Iberoamericanos, Ford Foundation, Fundación Coca-Cola. En primera infancia, Children International, Plan International, Fondo Acción, World Child. En medio ambiente, Fundación Banco Santander, The Rockefeller Foundation, Global Environment Facility, WWF, The Nature Conservancy. En discapacidad, un tema muy importante, Disability Rights Fund, Handicap International, la Fundación Saldarriaga Concha, Trust for the Americas. En temas de arte y cultura, está la Fundación Banco Santander nuevamente, Arte Sin Fronteras, Memoria del Mundo, la Universidad Harvard, Bill y Melinda Gates Foundation, Siemens. En ciencia, tecnología e innovación, muy importante que el sector privado se está involucrando cada vez más en cómo llevar el tema de la tecnología y de las soluciones digitales a más comunidades y personas. Entonces aquí, por ejemplo, Microsoft, Silicon Valley, IBM, John Templeton Foundation, Intel, Accenture, muchísimo. En museos y parques educativos, The Goethe Institute, la cooperación holandesa, del Sphere Foundation, Ibermuseos, entre otros. Entonces aquí podemos ver que dependiendo del tema, también es muy importante identificar quién trabaja esto, estar muy pendiente de en qué momentos del año sacan convocatorias, pero también ver si es posible relacionarme directamente con ellos. Otras oportunidades para movilizar recursos. Cuando vamos a recibir recursos desde Estados Unidos, ya sea de fundaciones filantrópicas o de otros actores, normalmente me van a solicitar contar con un registro que es el 501C3 y es el que valida que una organización en Estados Unidos es una organización social sin ánimo de lucro.
pero debe estar registrada en Estados Unidos. Como muchas organizaciones en Colombia no contamos con ese registro, hay entidades como Caring for Colombia que sirven como intermediario para recibir los recursos de una forma totalmente transparente, porque ellos sí están registrados en Estados Unidos y desarrollan este trabajo en específico. Pero además de servir como patrocinador fiscal, que es esta figura de intermediario, Caring for Colombia también desarrolla diferentes tipos de actividades de consecución de recursos e identifica permanentemente aquí en Colombia qué organizaciones trabajan en ciertos temas y qué organizaciones en Estados Unidos podrían transferir recursos a organizaciones en específico. Entonces, este es un actor muy clave e importante para tener en cuenta y nos vamos a dar cuenta que algunas convocatorias nos piden contar con este registro o con el patrocinador fiscal que lo avalúe. Otros actores muy importantes a tener en cuenta para la movilización de recursos. Entonces está la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es la entidad que en Colombia está encargada de dirigir y gestionar toda la cooperación internacional que recibe y ofrece el país. Y APC Colombia también cuenta con una plataforma para acceder a información sobre convocatorias, que es muy interesante también. Adicional a eso, ellos hacen un trabajo de compartir a través de webinars el detalle de ciertas convocatorias que ellos priorizan. Para acceder a estos webinars, lo único que hay que hacer es seguir a la agencia presidencial a través de Facebook, de sus redes sociales, estar pendientes de su página web para ver cuándo comparten este tipo de convocatorias. Ellos también tienen un proceso de acompañamiento para ciertas convocatorias para apoyar la formulación de los proyectos. Entonces, todo este tipo de acciones es importante que tengamos en cuenta. Otros organismos muy importantes para gestionar recursos de cooperación son las agencias oficiales de cooperación al desarrollo de los países. Entonces, aquí está USAID, la cooperación alemana, que es la GIZ, la cooperación canadiense, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por sus siglas en inglés, es CIDE. ¿Y cuál es la importancia de hacer toda esa búsqueda, todo este mapeo de acuerdo con las áreas temáticas que a mí me interesan? Lo primero es que yo puedo realmente construir y consolidar lazos con organizaciones sociales estratégicas. Puedo aplicar a subvenciones para formular o implementar proyectos sociales. Puedo identificar potenciales cooperantes. Puedo además encontrar y participar en eventos de los asuntos de interés de mi organización. Puedo postularme también a premios en los temas de la organización, del proyecto, de la iniciativa, donde yo tenga una contribución demostrable. Y puedo conocer también posibilidades de desarrollo profesional a través de cursos, pasantías o becas. Pues una vez hago toda esta búsqueda y priorizo cuáles son esas oportunidades de mi interés, voy a pasar al tercer momento, que es validar si realmente los temas se alinean a lo que yo estoy buscando, si las áreas de interés se articulan con lo que este actor cooperante está buscando, cuáles son los requisitos para postularme a una convocatoria o para generar una alianza con un actor estratégico. ¿Qué tipo de organización es con la que yo me voy a relacionar? Si pide contrapartida y cuánto es esa contrapartida y de qué tipo es. La contrapartida es un recurso que yo en algunas convocatorias me piden que pueda aportar y puede ser en efectivo o en especie. Aquí viene nuevamente el tema de las alianzas. Si me piden un recurso en efectivo, puede ser que yo no lo tenga directamente, pero a través de aliados con los que yo ya venga trabajando, puede ser que sí logre gestionar ese tipo de recursos en efectivo.
pero también puede ser que me pidan recursos en especie, ya sea recurso humano o espacios donde se vayan a desarrollar las actividades o de diferente tipo. Yo tengo que verificar si me piden contrapartida, cuál es esa contrapartida y si yo tengo la capacidad de ponerla en la mesa sobre la propuesta. Lo más normal es que cada vez más la piden, ya sea en especie o en efectivo, porque los cooperantes buscan dejar capacidades instaladas más allá de solamente dar un recurso y permanecer en el tiempo. En el caso de convocatorias, es importante saber cuáles son las fechas límites porque yo debo preparar una propuesta, preparar todos los anexos que me pidan y realmente aplicar antes de esa fecha límite. No he visto ninguna oportunidad que después de la fecha límite reciba propuestas. El cuarto paso es que una vez yo ya validé cuáles son esas oportunidades que voy a contactar o a las que me voy a presentar a través de convocatoria, voy a hacer efectivamente esa presentación o contacto. Entonces yo aquí debo tener en cuenta los formularios, el proceso de formulación del proyecto, cuáles son los criterios y requisitos que me pide una convocatoria, tener muy clara la metodología de marco lógico, que aunque no la piden en todos los formatos así de detallada, sí me sirve para tener toda la información que un formulario me puede pedir. Y está el contacto directo, y es que yo también puedo definir un listado de aliados y comenzar a identificar un contacto dentro de las organizaciones y posteriormente diseñar una comunicación para contactarme con ellos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Lo primero es que una propuesta o una gestión de alianza se debe ajustar de acuerdo a los intereses de ese aliado o de esa convocatoria en específico, pero sin cambiar nunca el norte de la organización o proyecto bajo el cual yo tengo la experiencia y el conocimiento. Es muy importante usar los formularios entregados y tener en cuenta el límite de palabras y caracteres. También es necesario contar con la capacidad de presentar el impacto que yo he logrado a lo largo de mi trayectoria, demostrar experiencia y capacidad, tener en cuenta el discurso y presentación institucionales deben ser muy claros al momento de tener una reunión con un aliado. También tener en cuenta que me pueden pedir otros documentos y yo debo tener el tiempo de gestionarlos a nivel interno y diligenciarlos para presentar como anexo. Bueno, sé que ya se nos está acabando el tiempo, entonces voy a pasar a esta parte que es muy importante, y es cuáles son esos elementos que yo debo tener claros al momento de formular. Lo primero es tener claramente identificada la problemática y el contexto que hay alrededor de la misma. Conocer y definir muy claramente a cuáles son las personas y comunidades que se van a beneficiar del proyecto. Los objetivos generales y específicos deben proyectar claramente el propósito y el alcance del proyecto de manera muy concreta. Bajo cada objetivo específico se va a desarrollar un componente que a su vez debe tener unos resultados medibles e integrarse con los demás componentes del proyecto. Cada componente a su vez debe tener actividades, tiempos, responsables y recursos que voy a requerir para cada uno. Ahora, los criterios que normalmente me piden las oportunidades de cooperación. El primero de ellos es la pertinencia, porque la propuesta que yo tengo es una solución a una necesidad latente y relevante de la comunidad. La eficacia, que los objetivos, como les mencionaba, sean alcanzables y sean medibles. La eficiencia, que el presupuesto esté muy claramente definido por componentes y el costo tenga en cuenta la cantidad de personas que se van a beneficiar, pero no solamente esto, o sea, el tema es que el presupuesto sea coherente, más allá de responder a un número, que sea coherente y que realmente me permita lograr el resultado. El impacto, los indicadores deben ser claros
deben ser cuantitativos y cualitativos, y esto va más allá del resultado. Entonces, una cosa son las actividades que yo logro y otra cosa es cómo realmente logro mejorar y cambiar la calidad de vida de una persona una vez finalizo mis acciones. La sostenibilidad es clave y es cómo voy a garantizar que mi proyecto o iniciativa tenga sostenibilidad a mediano y largo plazo. El siguiente es la replicabilidad, y es qué capacidad tengo de replicar la iniciativa en otro contexto o de aumentar el alcance del proyecto. Es clave, como les mencionaba, la suma de esfuerzos a través de las alianzas, el tema de la contrapartida y uno muy importante que seguramente han escuchado permanentemente, y es la capacidad de innovar y contar cómo lo estoy haciendo. Esto no quiere decir necesariamente imaginarme una forma demasiado diferente de hacer las cosas, pero sí que yo tenga la capacidad de dar una solución que sea diferente a las formas tradicionales como se venía haciendo o respondiendo a un problema actual. Hay muchas formas y pues otros espacios de conocimiento para ahondar en este sentido, pero es ese factor diferenciador que tiene mi proyecto y a través del cual yo sí voy a lograr unos resultados y un impacto específico. Acá. Solamente para terminar y para resolver algunas dudas si las hay, vamos a tener a final de este mes un curso de cooperación internacional para ahondar en mucho mayor detalle en estos temas, pero además es un curso muy práctico en donde a través de talleres vamos direccionando la forma en que las organizaciones pueden llegar a gestionar este tipo de recursos. Entonces, aquí les dejo mis datos y los de mis compañeros, que estaremos muy atentos a responder sus inquietudes, sus dudas, ampliar información sobre Macaya, sobre la plataforma, sobre estos temas de cooperación, que son pues una línea estratégica de la organización y un tema pues que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Entonces, muchas gracias a todos. Carolina, muchas gracias a ti, fabulosa esta presentación. Yo solo quisiera hacer un comentario o una pregunta, y es sobre el tema de las capacidades que deben tener las fundaciones. A veces sentimos que se concentran mucho en obtener un grant o una donación internacional, y a veces no tienen las capacidades suficientes para gestionarlas. ¿Tú qué opinas de eso? Eso lo mencionaste pues rápidamente en tu presentación, pero quería que nos hablaras un poquito más de eso, sobre las capacidades que deben tener las fundaciones, sobre todo cuando se ganan alguna de estas donaciones. Claro que sí. Bueno, a nivel de la organización es importante pues contar con el recurso humano capacitado para la ejecución del proyecto, pero también debe haber desde el nivel estratégico un seguimiento a la gestión de esos recursos, a la gestión de la oportunidad, a mantener la relación con el cooperante en el mediano y largo plazo. También debe haber una relación permanente con las personas y comunidades que se van a beneficiar del proyecto, no solo en el momento, sino buscando la forma de cómo voy a hacer seguimiento a cómo realmente se logró mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, digamos que son capacidades en relación con la actividad que yo ejecuto, pero también al interior debe haber una persona que permanentemente gestione diferentes tipos de alianzas, no solo de cooperación internacional. Es muy clave el tema de la sostenibilidad, y ahí es muy importante lograr esas alianzas con sector público, con sector privado, con otras organizaciones de la sociedad civil que me ayuden a sumar esfuerzos y que tengan un conocimiento diferente al que yo tengo, pero que entre todos podamos llevar más allá esas acciones del desarrollo. En cuanto a las capacidades para gestionar un recurso de un grant, normalmente lo que va a mirar el cooperante al transferir los recursos es que tú ya hayas gestionado un monto igual o mayor al que estás pidiendo. Eso es muy importante al momento de solicitar el grant. Y que realmente yo sí tenga la capacidad, porque si ya me transfieren los recursos,
toda esa gestión de recursos debe ser muy transparente. Normalmente pues va a haber reportes mensuales, trimestrales, semestrales y al final de la ejecución del proyecto, en donde yo debo mostrar muy bien cómo ejecuté los recursos. Aquí es clave el rol del área administrativa y financiera, que lleve como muy bien esa parte contable, y normalmente también me van a pedir generar un centro de costos específico para ese grant, para tener justamente toda esta parte pues financiera mucho más clara. Yo creo que hay varios frentes a tener en cuenta. Y otro tema que es muy importante es que siempre debe haber un involucramiento desde el nivel gerencial de la organización para movilizar estos temas de cooperación internacional, porque ese nivel gerencial es el que permanentemente está gestionando las alianzas, el que probablemente va a llevar a cabo las relaciones con cierto tipo de cooperantes, el que va a liderar el norte de la organización y hacia dónde o hacia qué tipo de actores yo me quiero y me voy a relacionar. Y además va a bajar toda esa información pues a los diferentes niveles y áreas de la organización. Entonces digamos que lo veo en diferentes frentes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muy contentos de haber tenido a una invitada pues con tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema. A los que se conectaron, muchísimas gracias. Esta webinar también ha quedado grabado, lo pueden encontrar más adelante en el canal de YouTube del Ecosistema Socia. Ecosistema Socia, así lo encuentran. Y continuamos más adelante con nuevos webinars y con otros temas de interés para el sector social y ambiental. Muchísimas gracias de parte de Macaya y de parte de Asocia, el ecosistema empresarial por la sostenibilidad, y nos vemos pronto, espero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias. Hasta luego.